Muy buenas tardes a todos. Soy Ana Barragán, presidenta de CEBE, de la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica, y voy a presentar muy rápido nuestra asociación. Para aquellos que no nos conocéis, pues bueno, nuestra asociación tiene distintas líneas de acción. La primera de ellas, y en la que, bueno, en la que se basa este webinario un poco, es hacer link entre España y Bélgica en materia científica, pues para la transferencia de conocimiento y la cooperación institucional. Al estar nosotros aquí muy cerca de las instituciones europeas, uno de los objetivos que se nos plantea es transferir pues toda esta información que tenemos de primera mano sobre, por ejemplo, en este webinario, sobre el plan de recuperación, pues a nuestros socios y a toda la gente que nos escucha desde España y desde Bélgica. La segunda línea de acción es desarrollo profesional, en el que intentamos establecer una comunidad científica para facilitar la integración y el networking de los científicos españoles en Bélgica. Y además intentamos dar una visión del científico más amplia que la del científico investigador en el laboratorio. También queremos que la gente sepa que el científico puede ser emprendedor, puede trabajar en industria, puede trabajar en instituciones científicas, puede trabajar en asesoramiento político y en muchas otras opciones. Y la tercera, pues bueno, como toda asociación científica, intentamos un poco acercar la ciencia a la sociedad mediante la divulgación científica. Además, me gustaría contaros que como Asociación de Científicos en el Exterior somos parte de una red de asociaciones que se llama Raícex, nació hace 2 años, en 2018, y actualmente contamos con más de 18 asociaciones que engloban 4.000 investigadores y científicos en el exterior, a los que intentamos darle voz con esta red de asociaciones. Y sí, me gustaría recordaros que este webinario forma parte de un ciclo llamado Hacia la recuperación de Europa, innovación, empleo y movilidad. El primer webinario tuvo lugar el pasado 6 de octubre y lo podéis encontrar, para aquellos que no pudieran asistir, en nuestra página web y en YouTube. Si vais a la página web tendréis el link del YouTube. Este webinario se focalizó en investigación, en una introducción del plan de recuperación, y este segundo webinario se focalizará más en el sector industrial. Y con esto os doy la palabra a Laura Quijano para que presente los ponentes de este webinario. Y bueno, antes de terminar, me gustaría dar las gracias a la Fundación Ramón Areze, nuestro patrocinador de este ciclo de webinarios, y a nuestros colaboradores, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Laura. Buenas tardes, bienvenidos al segundo seminario online del ciclo, tal y como Ana ha comentado, hacia la recuperación de Europa, innovación, empleo y movilidad, organizado por la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica en colaboración con la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Bélgica y el patrocinio de la Fundación Ramón Areces. En la sesión de hoy abordaremos el papel de la industria en el contexto del Plan de Recuperación de Europa ante esta crisis social y económica provocada por la pandemia del COVID. Para ello contamos con Eva Revilla, que es responsable para políticas de apoyo a clústeres industriales en la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea. Antonio Novo, director gerente del Clúster IDIA, Investigación, Desarrollo e Innovación de Aragón y presidente de la Alianza Europea de Clústeres, la European Cluster Alliance. Elena Batanero, que es coordinadora del Plan de Retorno Talento Aragón, y John Arocena, director general de ASEBIO, la Asociación Española de Bioempresas. Comenzamos el turno de presentaciones con Eva, que nos va a hablar de estrategia industrial de la Unión Europea y su preparación para la recuperación. Eva, cuando quieras. Muchísimas gracias, Laura. Espero que se me pueda oír bien. Voy a intentar compartir mi pantalla. Vamos a ver si esto funciona.
Espero que sí. He preparado una pequeña presentación para que podamos tener claro de qué es lo que estamos tratando, cuál es la estrategia industrial de la Unión Europea y cómo podemos prepararnos para la recuperación. No voy a entrar en detalle en todo lo que es la estrategia europea de la Unión, en todo lo que es la estrategia industrial de la Unión Europea. Sin embargo, sí que me gustaría poner énfasis en algunos puntos que creo que van a servir para el debate que podemos tener después. Lo primero, todos sabemos lo que está pasando ahora. El COVID nos está complicando la vida y ahora me gusta mucho utilizar más que pandemia, que esto es una sindemia, porque nos está poniendo frente al espejo como sociedad, está afectando, y lo estamos viendo ahora en esta segunda oleada, ciertas partes de nuestra ciudad y de nuestras regiones que tienen unas características bastante específicas y que nos van a hacer replantearnos muchísimas cosas. Pero desde el punto de vista de la industria, para nosotros el COVID, y esto es algo que tuvimos que atajar desde el principio, es que esto fue una interrupción y una ruptura de las cadenas de aprovisionamiento europeas. La Comisión Europea reaccionó lo antes posible y estoy encantada de compartir este panel con Antonio Novo. Él sabe muy bien que estuvimos colaborando muchísimo durante lo peor de la crisis en primavera, y es porque en muchas zonas, en muchas áreas, incluso sin tener la competencia, nosotros nos vimos obligados a hacer lo mejor posible para mantener estas cadenas de aprovisionamiento y el mercado interior abierto y que pudiéramos garantizar la movilidad. Aquí he puesto algunas de las acciones que tuvimos que tomar en ese momento. Como pudisteis ver, como se pueden ver, las directrices para las compras públicas, cómo aumentar la producción de los equipos de protección, apoyo financiero, a ver qué se podía hacer con el turismo. Y el último de todos que se ve ahí a la derecha es precisamente un portal donde pudiéramos poner toda la información necesaria que la industria estaba pidiendo en este momento. Y en este caso lo hicimos dentro de la plataforma europea de clústeres, pero que se reflejó enseguida en las páginas de la Comisión Europea. Esta información, este intercambio de soluciones, de experiencias, es absolutamente vital para que la Unión Europea pueda salir de una crisis como la que nosotros tenemos. Eva, Sí. discúlpame, perdóname. Estamos viendo un cuadro que no nos... Ay, porque estáis Sí, viendo a los participantes. Ahora ya no los veis. vale, perfecto, Muy perfecto, bien. gracias. Disculpa. No, para nada. Me alegro de que me lo hayas dicho. Continúo mi presentación. Lo que ha pasado ha sido lo siguiente: las cadenas de aprovisionamiento largas y lineales. Esta pandemia nos ha demostrado su enorme fragilidad. Y es que hemos visto que la parte de producción, las importaciones, la logística se ha visto especialmente afectada. Además, también con la guerra comercial en la que nos encontramos entre China y Estados Unidos. Y hay otras partes de la cadena de producción, de las cadenas de aprovisionamiento, que se ven afectadas por otro tipo de políticas, como la política en gestión de residuos de China. Es por eso por lo que tenemos que empezar a mirar, a pensar cómo podrían ser las cadenas de aprovisionamiento del futuro en Europa. Y esas son las que aparecen con las flechas en verde, más localizadas y con una lógica más circular. Y es ahí donde, en este caso estoy encantada de poder hablar con vosotros, porque es ahí donde el conocimiento de los científicos españoles puede ser absolutamente vital. Esto que ha pasado con las cadenas de aprovisionamiento tiene un reflejo muy claro, porque es que ahora estamos hablando de la autonomía estratégica de la Unión Europea. He puesto algunos tweets de mi comisario, del comisario Thierry Breton, que es responsable para industria y para el mercado interior, y ya lo dice muy claramente. Estamos hablando, vamos a intentar ir hacia la soberanía digital, y hay muchas acciones que están empezando, y ha conseguido el acuerdo de muchos países para ir hacia este tema. También en quantum, en supercomputadoras. En fin, también, y ahí está el segundo tuit, como podemos ver, tenemos un problema con el acceso a las materias primas.
Y es ahí donde Europa tiene que trabajar muchísimo más, incluso intentar mantener las materias primas dentro de la Unión Europea. El reciclaje tiene que mejorar y muchas otras cosas. Hemos empezado a hablar mucho de resiliencia. He puesto ahí la definición porque no es tan fácil. En realidad es nuestra capacidad para recuperarnos. Y esto es tremendamente importante porque, a ver, estoy intentando mover a la siguiente slide, pero ahora el ordenador no me está haciendo mucho caso, porque la resiliencia, el tener en cuenta la capacidad de recuperación de la Unión Europea ahora se tiene que tomar en cuenta en todas y cada una de nuestras políticas. Y también tenemos que tener en cuenta cuáles son las debilidades de la Unión, cuáles son sus fortalezas y de qué manera podemos mirar hacia el futuro y prepararnos para que esto no nos vuelva a pasar. Quería poner a vuestra atención precisamente esta capacidad de mirar al futuro basándonos en nuestras fortalezas y nuestras debilidades como algo innovador, y me lo han dicho bastantes interlocutores que deberíamos incorporar muchísimo más en la manera que hacemos nuestras políticas, evidentemente en la política industrial. Esto ha sido preparado por el Joint Research Center, es nuestro Strategic Foresight, y solo estoy presentando uno de los dashboards que ellos han preparado, hay muchos más. Pero para que veamos, por ejemplo, todos los puntos que aparecen en amarillo son la vulnerabilidad que tenemos en cada uno de los Estados miembros. Si nos fijamos en el caso de España, espero que lo podáis ver, no sé si podéis ver mi cursor, es la columna que se encuentra justo aquí. Pues vemos que hay ciertas cosas, algunas ya las sabemos bastante bien, el empleo muy precario, se abandona la escuela demasiado pronto, la tasa de desempleo, la dependencia del turismo. Pero también hay otras áreas, como por ejemplo en el apoyo social, las transferencias sociales. Hay un problema que también tenemos que mirar, las desigualdades. En fin, lo quería poner a vuestra atención porque esto es algo que nos puede servir de referencia para ver qué es lo que, por ejemplo, en un país como el nuestro se puede hacer no en un futuro, es lo que tenemos que empezar a mejorar desde ahora. El plan de recuperación para Europa ya lo presentaron Román e Ignacio el 6 de octubre, así que no voy a ir en detalles, pero sabemos que hay 750.000 millones de euros para apoyar a los Estados miembros en su recuperación, para relanzar la economía e incitar la inversión privada y para extraer las enseñanzas de la crisis. Por ejemplo, el nuevo programa de salud precisamente es el que va a ser de los más visibles que extraen las enseñanzas de la crisis. Este tipo de plan no podemos dejarlo pasar así como así. Para ayudar a los Estados miembros, que son los que realmente van a manejar la mayor parte de esta enorme cantidad de dinero, tenemos el mecanismo de recuperación y resiliencia, que son 672.500 millones de euros. Una parte va a ir en grants, ahora no me acuerdo la palabra en español, perdonad, y otra parte va a ir en préstamos. Hay 7 áreas y ahora mismo los Estados miembros nos han empezado a enviar, nos han enviado ya cuáles son esos planes de recuperación en los que se tiene que tocar cada una de estas 7 áreas que tenéis en frente de vosotros. Como veis, son bastante claras y estas áreas recogen muy bien lo que para nosotros es nuestra estrategia de crecimiento, que es el Pacto Verde Europeo, la autonomía estratégica y nuestra soberanía digital. Muchos millones. He puesto estas flechas verdes ahí porque me gustaría dar un pequeño toque de atención, y es que España es uno de los países que va a la cola en lo que es la absorción de los fondos estructurales. Esto es muy importante porque hay un dinero que está disponible, que está ahí para España, pero estas son las cifras que nos vienen a día, como veis, la fecha es de hoy cuando me he metido en este gráfico, es de los países a la cola que han absorbido estos fondos. Quiere decir que faltan
proyectos y propuestas que utilicen el dinero que viene de Europa. Y yo creo que en este tipo de crisis no nos podemos permitir este tipo de problemas. ¿Cuál es el plan de recuperación de España? Es muy fácil encontrarlo en los medios sociales. Como veis, yo sigo Twitter bastante. Tengo muchísimos más artículos que van señalando cuáles son las propuestas de España. El hidrógeno es una de ellas, muy importante. Quería simplemente señalar que ya tenemos, que el gobierno ya ha empezado a ser bastante claro de cuáles son las grandes líneas generales en las que quieren invertir este dinero. Y para eso, ahora voy a entrar en un poquito más de profundidad en cuál es la estrategia industrial de la Unión Europea. La estrategia industrial de la Unión Europea nosotros la presentamos en marzo, justo antes de que nos llegara toda la crisis del COVID. Sin embargo, sus principios siguen vigentes: la transición ecológica, la competitividad mundial y la transición digital. El último principio es la resiliencia, la capacidad de recuperación. Y ya lo anunció nuestra presidenta en su discurso sobre el Estado de la Unión, que en una crisis como la que tenemos, nosotros vamos a revisar ya mismo la estrategia industrial de la Unión Europea para tener en cuenta todo esto que nos está pasando y tener en cuenta lo que es la capacidad de recuperación de la Unión Europea. Así que espero que dentro de poco, y yo me ofrezco si queréis, pueda explicar lo que va a ser una estrategia industrial de la Unión Europea revisada, que nos permita afrontar lo que estamos viviendo ahora. Una cosa que también ya se mencionó en marzo cuando presentamos la estrategia industrial y que sigue muy vigente y verdaderamente vigente es que ahora nos estamos centrando en los ecosistemas industriales europeos. Porque ahora ya no se puede apoyar a una empresa aquí o a una empresa allá. Tenemos que ser mucho más claros de que lo que tenemos que apoyar es a la reunión, al conglomerado de todos los actores fundamentales, instituciones académicas y de investigación, proveedores, pymes y grandes empresas. Hay que romper la distinción entre la innovación y los ecosistemas industriales. Demasiado tiempo hemos estado hablando, por un lado, de investigación y desarrollo y por otro lado, de industria. Se ha intentado romper y se sigue rompiendo, pero es que ahora ya no debería haber ningún tipo de barreras, porque es que Europa no se lo puede permitir. Entonces, se propuso, el Consejo lo ha aceptado, se está mirando y de hecho nuestra propia Dirección General está ahora mismo en un proceso de reorganización enorme porque vamos a trabajar de una manera muy concreta en los ecosistemas industriales de Europa. Y aquí me voy a pasar un poquito de tiempo para explicar que en orden de alguna manera para establecer un marco de diálogo y de acción con los Estados miembros, necesitábamos realmente poner de una manera muy, muy clara dónde vemos que más allá de los sectores se tiene que actuar. Y es por eso por lo que mi dirección general propuso y se aceptaron los 14 ecosistemas industriales que cubren prácticamente toda la economía de la Unión Europea. Voy a empezar por arriba en el sentido de las agujas del reloj. El primero es turismo. Es un ecosistema enorme y de vital importancia para España. Segundo, son la industria creativa y cultural, defensa y aeroespacio, textiles, electrónico, movilidad, transporte y automoción. No se puede centrar, no nos podemos centrar ahora, por ejemplo, en el sector de la automoción como se estaba haciendo antes. Ahora ya el concepto es muchísimo más amplio. Tenemos simplemente que considerar que la movilidad es una de las grandes afectadas y de las que más va a cambiar, empezando desde ya. Después tenemos la industria la energivora, la que utiliza muchísima energía, la energía renovable, el sector de la agroalimentación, salud digital, construcción, el sector del comercio en detalle y después proximidad y economía social.
Entonces, espero que esto ya os dé una idea, porque detrás de cada uno de estos ecosistemas industriales, y el hecho de que mi propia dirección general se está reorganizando, es porque nos vamos a centrar tremendamente en ellos y vamos a movilizar todos los recursos disponibles para poder presentar y para poder favorecer propuestas en las que pongamos a todos estos ecosistemas en pie. Por eso nosotros trabajamos con los clústeres. Los clústeres, para que nos entendamos, son los Silicon Valleys de Europa. Hay unos 3.000 en Europa y nuestro comisario, que además ha sido empresario y ministro, él lo tiene muy claro. Son esenciales para acelerar la transformación en la Unión Europea, precisamente porque su papel es el de conectar todos los actores esenciales dentro de un ecosistema. Y es por eso por lo que nuestro comisario pues, tuvo ya una charla precisamente con la Asociación Europea de Clústeres, pues para ver qué es lo que se podía hacer, y dentro en esta línea de pensamiento nosotros vamos a lanzar lo que llamamos los Euroclusters, que son partenariados de clústeres europeos en estos ecosistemas que ya he explicado. Y otra gran lección que nuestro comisario ha explicado y que realmente él pone ahí al frente, allá donde va, es que esta pandemia que estamos viviendo nos ha mostrado de una manera muy clara que los mecanismos de la toma de decisión se tienen que acelerar enormemente. Él habla de European State of Emergency. Nosotros no podemos trabajar como antes, tenemos que utilizar las plataformas digitales muchísimo más, tenemos que saber exactamente qué es lo que pasa y reaccionar acorde. Ya lo he explicado, tenemos unos 3.000 clústeres industriales en Europa. En nuestra plataforma europea tenemos registrados más de 1.000. Ahí a la izquierda podemos ver cuál es el enlace a nuestra plataforma, que es la clustercollaboration.eu. Y además tenemos que utilizar este potencial, el hecho de que tenemos ya estos actores reunidos, estos 3.000 Silicon Valleys de Europa que están ahí, los tenemos que utilizar de una manera muchísimo mejor pues para implementar, y ahí es lo que tenemos en la parte derecha, que son las estrategias inteligentes de especialización de la Unión Europea. Por ejemplo, ¿por qué los clústeres son importantes desde el punto de vista de la estrategia industrial de la Unión Europea? Porque si miramos, por ejemplo, a las empresas que están dentro de un clúster, y esto ha salido hace poquísimo, que es nuestro Eurobarómetro de pymes, de startups y de scale-ups, vemos que las pymes que se encuentran dentro de un clúster son más grandes, están más consolidadas, muchísimo más valor que otras, son parte ya de un grupo o son empresas familiares que tienen una capacidad de resistencia mucho mayor que otro tipo de empresas. Se encuentran en áreas industriales, se encuentran incluso cerca de los límites de la Unión Europea. Muchas de ellas ya forman parte de las cadenas de valor globales, han introducido innovación, tienen planes para digitalizarse, y además muchas de ellas, y lo digo porque he visitado muchas empresas que, por ejemplo, que son empresas familiares, muchas de ellas ya han introducido medidas de sostenibilidad. Entonces, todo esto hace que los clústeres sean particularmente interesantes. España es la beneficiaria número 1 de todas las iniciativas europeas de clústeres de la Unión. Este mapa lo tenemos que actualizar porque ahora tenemos nuevos partenariados europeos, pero os puedo decir que no va a cambiar demasiado. España sigue siendo la número 1. Estoy muy contenta de estar aquí hoy precisamente porque me gustaría tocar cuál es el papel de los científicos e investigadores en todo esto. El papel es enorme y es increíblemente necesario. Os necesitamos por el papel que jugáis en la transferencia de conocimiento, por la asistencia que hacéis a las empresas en el desarrollo de los productos y servicios, porque representáis una parte importantísima de
de los trabajadores de Europa, precisamente los que tienen el acceso a aquellos campos que están verdaderamente a la vanguardia, y porque realmente necesitamos, y he estado encantada con la presentación que habéis hecho de CEBE, y es que los investigadores son también empresarios, y es ahí donde tenemos que continuar. La sociedad verdaderamente necesita que vayamos más allá de los límites que están establecidos ahora y para mejor. Hay una labor didáctica, pedagógica tremendamente importante, y lo que es ahora y muchísimo más importante que nunca es el sentido de comunidad, de que trabajemos todos juntos. Me gustaría señalar, por ejemplo, los Corona Makers, que tan importantes han sido para abastecer a la población de los equipos de protección que no estaban justo en el momento cuando las cadenas de aprovisionamiento estaban completamente rotas. Ya voy terminando mi presentación, porque precisamente esta necesidad de interconectar es vital, y nosotros hemos lanzado un proyecto piloto que se llama Cluster Exchange, y que son mini Erasmus, son intercambios cortos para identificar nuevos socios y acceso a mercados, pues para compartir experiencias, para tener una red mucho más importante de contactos, para aprender, formarnos y para la adopción de tecnología. ¿Y quién puede participar? Pues los intermediarios de pymes, como los clústeres, las pymes, empresarios que están participando aquí. Esto es verdaderamente importante, adelante. Y para todas aquellas organizaciones que estén ahí, pues para ayudar en este desarrollo empresarial. Ahí abajo lo indicado están los centros tecnológicos, los institutos de investigación, los Fab Labs, los Digital Innovation Hubs, todos los hubs que tenemos ahora, las agencias de apoyo a la sostenibilidad, que también están ahí y que tienen un papel verdaderamente importante en la implementación del Pacto Verde Europeo. Entonces, lo que quiero invitar es que si estáis interesados y creéis que, pues mira, hay algún centro de investigación o hay alguna empresa con la que me interesaría establecer un contacto, adelante. Adelante, queremos llegar a los 500 intercambios, 50% con pymes, y esto lo están organizando partenariados de clústeres europeos de excelencia, pero que pueden ir más allá de los que se encuentran dentro del partenariado. Con esto quiero terminar mi presentación. Para seguir en contacto, aquí está la página web de la Comisión Europea Mercado Interior, la que se centra en los clústeres. Twitter, como habéis visto, estoy en Twitter siempre, pero además estoy detrás de la plataforma europea de clústeres, que es clusters-EU. Lo llevan mis consultores, pero nosotros somos los que estamos detrás de esta plataforma, y por supuesto a través de LinkedIn. Mi correo electrónico es kilométrico con los 2 apellidos, pero por supuesto también lo puedo facilitar. Y nada, muchísimas gracias y espero que podamos tener un buen debate después. Gracias, Eva. Muy interesante, sobre todo porque nos da pie todo lo que has comentado a dar paso a Antonio, que se va a centrar sobre todo en el papel, en hablarnos, ¿no?, del papel de los clústeres en el sector industrial, en la cooperación entre los ecosistemas regionales de Europa. Antonio, gracias. Gracias a ti, Laura. ¿Me oís? ¿Y se ve la pantalla también sin sombras? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, voy a intentar ir al grano y ser breve. Felicidades por lo que estáis organizando. Creo que es muy importante ese networking y estamos de verdad de corazón agradecidos porque nos hayáis invitado y nos deis la oportunidad. Y gracias a Eva también. Tengo que decir que la relación entre lo que somos nosotros, los clústeres, que al final somos entidades privadas, y DigiGrow es ejemplar. Y que especialmente durante esta crisis el diálogo ha sido continuo, constante y muy constructivo. Así que yo pondría... Clusters es sobre colaboración, hay que decirlo, pero es sobre colaboración entre
empresa, instituciones, universidades, centros tecnológicos, y eso se respira en la comisión. Y tengo que decirlo y felicitarlos por ello. Bueno, The European Cluster Alliance es la mayor red de clústeres que hay en Europa. Contamos con 740 oficiales, yo creo que muchos más en la práctica, o por lo menos participando en nuestras acciones. 13 redes nacionales porque no hay más. El resto de los países no tienen esas redes nacionales, pero también, de alguna manera, como digo, están activos en muchas de las acciones que tomamos, ¿vale? Y lo que es importante es entender que detrás de los clústeres están las empresas y estamos aglutinando a cerca de 123.000 altamente innovadoras. Y con ellas, pues yo no sé si todas, pero la mayoría, sin ninguna duda, de las universidades y los centros tecnológicos europeos participan con nosotros, ¿vale? En esta acción. Quiero contar muy brevemente que con el arranque de la crisis en marzo y ante la necesidad de actuar rápidamente, aunque ya tenemos unas redes de colaboración amplias, pues se vio inmediatamente necesario ampliarlas aún más. Y como ha dicho Eva muy bien, contactar con todo ese movimiento social y no social, también formal, institucional, pero que rápidamente reaccionó tratando de cubrir esas necesidades urgentes que encontramos. Y se creó lo que llamamos un foro abierto, que es la European Alliance Against Coronavirus. Y bueno, todos estáis invitados a sumaros. Todavía estamos activos, todavía estamos de alguna manera sufriendo la crisis. Afortunadamente no en las mismas dimensiones, porque bueno, vamos a ver si se mantiene, pero la crisis del sistema de salud no parece estar igual. Hay que decir, un dato de hoy en Aragón, que a día de hoy Aragón, España, tiene 76% de las camas UBI ocupadas. Y 76% es mucho, ¿eh? Es decir, formalmente es el 44% por COVID, pero es que el resto, hasta 76%, es los pacientes normales. Con lo cual, no nos creamos que esto se ha pasado del todo, ya lo veremos. Es decir, pero bueno, estamos mejorando. Aún así hay que decir de la European Alliance Against Coronavirus que ha reunido mucho personal que ha venido de diferentes instituciones con una muy fuerte apoyo de la DigiGrow, de la unidad de clusters, y que se ha focalizado no solo en hablar, sino también en actuar. Y si es posible, actuar desde la iniciativa propia de cada uno de los participantes. Quiere decir, si las empresas por sí solas podían actuar e implementar soluciones, no esperaban a que nadie del gobierno les diera el ok. Simplemente, bueno, pues tenía sentido y actuábamos, ¿no? Pero también es verdad que ha servido como un foco central de, por lo menos para nosotros, compartición de información muy fresca, muy útil, muy actualizada, ¿no? Y para que veáis un poco cómo se ha ido trabajando, hubo un primer periodo de 2 meses focalizado en salud, pero luego desde mayo se comenzó a analizar las distintas cadenas de valor y a proponer respuestas a los problemas que se encontraban, ¿vale? Y de ahí se derivó un acuerdo formal, un contrato con la comisión, con DigiGrow, para reportar eso semanalmente y no solo reportar los problemas, sino las soluciones. Y entendemos que ha servido, por lo menos para muchos de nosotros, de inspiración a muchas de las propuestas que ahora se están haciendo para los recovery plans. Y desde septiembre estamos focalizando nuestras acciones en informar, que no es poco porque hay mucha desinformación todavía, pero informar sobre lo que son las prioridades, las nuevas prioridades y las nuevas oportunidades y cómo alinear nuestras propuestas con esos nuevos programas. Y eso lo estamos haciendo con sesiones que hasta comienzos de este mes eran diarias. Desde este mes de octubre son lunes, miércoles y viernes, todos los días a las 8:30 de la mañana, y que son abiertas al público y que, bueno, que como veis ahí en esos
datos, al final estamos acumulando un número muy importante de asistentes y por lo tanto de intercambio, ¿vale? Esto lo voy a pasar porque ya lo ha hablado Eva, muy bien. Dos ideas principales. El concepto de esto no se analiza de forma sencilla. Los cambios en un ecosistema afectan a los demás. Luego los enlaces entre ecosistemas son críticos y los agentes que están enlazando esos ecosistemas, que pueden ser centros tecnológicos, centros de investigación, pueden ser empresas, pueden ser clusters. Esos agentes que están en medio, los Keystone Agents, son críticos en el análisis, ¿vale? Y cuando hablamos de resiliencia, como dice Athanasios Konstantopoulos, es una propiedad de la red, no es una propiedad del nodo. Y las redes más resilientes son aquellas que están más conectadas entre los nodos. Las conexiones son mayores, más densas, ¿vale? No solo entre los nodos de la propia red, sino con otras redes. Y eso, que es un concepto muy científico, se puede trasladar perfectamente al ámbito económico o al ámbito de las cadenas de suministro, cadenas de valor, ¿vale? Entonces, ahí estamos trabajando porque creemos que hacemos esa función de enlace. Y de aquí saltaba directamente, veo que se me ha descuadrado un poco la pantalla, ya lo siento, pero de aquí saltaba a la información sobre el Recovery Plan en España, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con nuestros socios muy intensamente, mucho, en animarles a presentar propuestas, ¿vale? Y no se conoce la oportunidad. No la conocen ni las empresas, ni a veces los responsables públicos, ¿vale? Con el suficiente detalle. Entonces, hay que decirlo. Yo creo que es importante entenderlo y decirlo. Hay mucho dinero que viene como financiación pública. De hecho, hay casi 51.000 millones que son no reembolsables a gastar en los próximos 2 años, 72.000 en el periodo completo. Y tenemos como bastante posible que no seamos capaces de acumular el número y la calidad de proyectos que permita realmente dar salida a esos fondos, ¿vale? Entonces, estamos trabajando con nuestras empresas y nuestros miembros, no solo empresas, también con el ayuntamiento, los ayuntamientos, los entes públicos, aquellos que no conocen, para ayudarles a entender la oportunidad y a definir los proyectos incluso. Lo ha dicho antes Eva, se comentó en la reunión anterior, pero tiene sentido repetirlo, creo. Los proyectos deben ser alineados con las más importantes prioridades: verde, digital, resilient, teniendo en cuenta el upskilling, reskilling, la gestión del talento, ¿vale? Y las flagships. Sobre los flagships, os he dejado, ya lo siento porque lo veo totalmente descuadrado, pero aquí en el slide yo lo veía bien y ya os pasaré una versión correcta si no lo veis bien. Os he pasado cómo el Estado español ha traducido los flagships y las prioridades que vienen de Europa, ¿vale? Entonces, hay unos objetivos que, por ejemplo, el segundo que veis aquí es el Pacto por la Ciencia y la Innovación y que tiene 12.240 millones de euros asignados. ¿Qué proyectos va a haber ahí? Y la pregunta es, ¿y podéis participar en esos proyectos? ¿Vale? Entonces, os voy a decir más cosas. Nosotros lo que estamos haciendo por recomendación de DigiGrow, hay que decirlo, no es por inspiración propia, sino por recomendación clara de DigiGrow, es contactar directamente a los responsables públicos. Proactivamente ir a proponer, ¿vale? Y os puedo decir que muchos de ellos lo agradecen, ¿vale? Es un cambio de chip para muchos porque alguien me decía, en broma, pero me decía que algunos responsables están entrenados para decir no hay dinero y llevan años así, ¿no? Quiere decir, enseguida, dice, ya tengo todo el presupuesto asignado. Y ahora hay que cambiar el chip, o por lo menos deberían cambiar el chip, ¿no? Entonces,
hay que ir no solo con la propuesta, sino explicando la oportunidad, porque muchas no lo conocen o no lo entienden, ¿vale? Y entonces lo agradecen realmente. Si nosotros vamos bien informados, lo que encuentro es que lo agradecen. Entonces, bueno, no hace falta que pasemos por cada uno de ellos. Estoy seguro de que muchos de vosotros, de los que nos escuchan, podrían participar con propuestas, ¿vale? Si no ellos directamente como investigadores, sus instituciones o sus empresas, ¿vale? Y la pregunta es, ¿estamos ahí? ¿Estamos haciendo propuestas ambiciosas? ¿Vale? ¿De sentido? Luego hay una pregunta muy común, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Porque claro, aquí esto no es para investigación propiamente, es para inversión. Estamos hablando de investment. Luego las cantidades se multiplican, es decir, no estamos hablando de las mismas cantidades, y los conceptos también son distintos, pero hay que entender que que esto es directamente del question and answers, este concepto de inversión lo han tomado en un amplio sentido. ¿Vale? Está ahí, es literal, de las guidelines. Luego, al tomarlo como un amplio sentido, es posible, ahí sí que es posible, que tal vez podamos plantear proyectos que en principio pareciera que no, ¿vale? En la presentación, no voy a entretener, os pasamos referencias, tanto en España como en Europa, y hemos pasado también directamente los flagship, que no son los mismos que el plan español, pero yo creo que es importante tenerlo en mente, los objetivos europeos globales, a la hora de definir los proyectos, ¿vale? Y con esto simplemente quedar a vuestra disposición para cualquier... Si queréis conectar con clusters en vuestro entorno, no dudéis en escribir. Gracias. Antonio, muchas gracias por esta presentación. Yo creo que has apuntado cosas muy interesantes que después Ion igual va a matizar también desde el punto de vista de la empresa. Y ha habido una cosa así muy concreta que has comentado, ¿no? Nosotros nos estamos acercando a las instituciones, a las organizaciones, a la administración, y en este punto sí que me gustaría que Elena, como coordinadora del Plan de Retorno a Aragón, nos explique qué sinergias se han creado entre los clústeres industriales y la administración pública en este caso. Gracias, Elena. Hola, buenas tardes. Gracias, Ana, Laura, por permitirnos participar en este interesante coloquio. Y la verdad es que me lo has dejado a huevo, ¿no? Como se dice, porque es verdad que en los últimos años en muchas comunidades autónomas hemos elaborado nuestros propios planes para atraer a todas aquellas personas que tuvieron que marchar fuera en un momento determinado de crisis económica. Y hemos creado, bueno, pues, distintos servicios de apoyo para facilitarles ese camino de vuelta. Sin duda, nuestro sello ha sido el tener al acierto de contar con los clústeres, precisamente. Fijaros que es que esta jornada, por eso digo que viene como anillo al dedo. Nosotros considerábamos desde la Administración que no había plan que valiera sin la involucración de las empresas. De hecho, en todos nuestros foros siempre decíamos, sin empresas no hay plan. Y es así. Entonces, lo primero que hicimos fue acercarnos a los clústeres de referencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, a clúster como el de la energía, el de nuevas tecnologías, el de la automoción y, por supuesto, el de innovación, que también representa a Antonio Novo, que además tengo la suerte hoy de poder estar compartiendo panel con él. Desde aquí agradecerle que siempre nos ha brindado la oportunidad y siempre nos ha abierto las puertas para colaborar, para invitarnos a todos los foros en los que tenían a sus socios presentes. De hecho, un montón de socios de IDIA, del clúster que gerencia Antonio Novo, están vinculados al plan de retorno y esas empresas ya han contratado, pues fueron las primeras en contratar a retornados, pues hablo de empresas como Adidas, empresas como Saika, Predilland, Deloitte, en fin,
las sinergias han sido bestiales, porque al final, si no estás matando moscas a cañonazos, que era un poco lo que Eva también ponía de manifiesto en su presentación. Nosotros, desde la Administración, además creamos el plan con metodologías ágiles de gestión, que fijaros, ¿no? que ya la Administración también estamos un poco poniéndonos al día en todas estas cuestiones. Y lo fuimos ideando, escuchando mucho, colaborando mucho y conectando mucho. Por parte de entidades como los clúster, el apoyo fue desde el principio fantástico, ¿no? Al final casamos oferta y demanda. Las empresas necesitaban encontrar esos perfiles internacionales tan demandados en un momento actual, y nosotros, por otro lado, como organismo autónomo que nos dedicamos a los jóvenes en Aragón, cada vez teníamos más demandas de jóvenes que habían tenido que emigrar de nuestra región y que querían volver a su tierra, y que querían volver a su tierra a generar oportunidades allí, y que se sentían en ese compromiso. Entonces, lo único que hicimos fue crear ese plan, que para nosotros es una herramienta de conexión, de conectarnos entre todos. De la misma manera que trabajamos codo con los clúster y con las empresas de Aragón, también lo hacemos con los centros tecnológicos de nuestra región. Colaboramos con el Instituto Tecnológico de Aragón, Fundación CIRCE, Fundación del Hidrógeno, Aula Day. De hecho, ahora, sin ir más lejos, la semana que viene empezamos un poco unos webinars que van a ir dirigidos a abrir estas instituciones a los usuarios del plan de retorno. De hecho, el miércoles que viene, pues los usuarios del plan van a tener la posibilidad de conocer todos los proyectos que tiene el ITA, el Instituto Tecnológico de Aragón, a su disposición, y a empezar a generar esos ecosistemas tan ricos, estés donde estés. Porque al final nosotros luchamos por una estrategia de atracción y de retención de talento, esté donde esté. O sea, con esto quiero decir que el plan está centrado en aragoneses que quieren retornar, pero nunca hemos cerrado las puertas a personas de cualquier territorio que quisieran, pues, tener una oportunidad en Aragón. Al final, hoy más que nunca, la suma de todos multiplica el resultado. Y como os decía en otros foros en los que hemos tenido ocasión de hablar, muchas veces nos vemos mucho, pero nos conocemos poco. Y creo que innovar también es aprender a conectar de otra forma, es aprender a trabajar más en equipo. Para nosotros el plan ha sido, pues, vivir la experiencia de la colaboración público-privada en primera persona, y precisamente este es un poco el sello de distinción del Plan de Aragón, el haber querido desde un primer momento apostar, pues, por la integración en el plan de clúster como el DIDIA, que además hoy tenemos la suerte de poder tener aquí a Antonio. No me entretengo más, presentaré más detenidamente el plan de retorno próximamente en otro webinar. Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración en el turno de preguntas, y no quiero dejar la ocasión, de verdad, de felicitaros, porque creo que hoy es imprescindible todas estas cuestiones que estamos abordando entre todos, y que nos hayáis podido conectar, y que es un lujo el conocer a Eva, el haber conocido a John, el conoceros a vosotros, porque sin duda, aunque estemos lejos, nos tenemos que sentir cerca. Gracias, Elena. Yo creo que ha quedado muy bien explicado. Me ha gustado mucho ese hilo conductor. Yo creo que a todos los protagonistas que estáis aquí hoy comentáis cómo desde la estrategia europea hasta planes nacionales y empresa, creo que todos tenéis un hilo conductor muy claro, ¿no? Y cómo unos lo necesitamos a otros. Como Eva está comentando, necesitamos estrategias, necesitamos planes. Antonio comenta, nosotros estamos promoviendo esa comunicación, y luego vosotros sois esos actores que recogéis y que vais atendiendo las necesidades de empleo. Como bien dices, en el próximo webinar de CEBE, que luego Ana lo presentará, harás una intervención más larga presentándonos todo esto con más detalle. Y yo creo que ahora hay una parte fundamental de este panel, que es Ion, que va a hablar ya desde el punto de vista y desde la visión del sector de las bioempresas. Así que, Ion, por favor.
Gracias. Hola, pues buenas tardes. Lo primero, muchas gracias a CEBE y a vosotras dos, a Ana y a Laura, por contar con nosotros en este interesante webinario. Tengo una presentación de soporte que utilizaré como guión, si os parece bien, y luego, bueno, pues a partir de ahí, luego en la mesa redonda, pues estoy a vuestra disposición para atender las preguntas que consideréis. Se ve, ¿verdad? He conseguido cargarlo, ¿verdad? Fenomenal. Muy bien, pues comienzo con... A ver, en este caso. Ahí, simplemente con una brevísima presentación de lo que es ASEBIO. ASEBIO es la Asociación Española de Bioempresas. Somos la asociación empresarial que agrupa el ecosistema de las ciencias de la vida y la biotecnología en España, 20 años de recorrido y 270 entidades asociadas. Siempre decimos que la asociación es tan particular como el sector al que representa, porque siendo una asociación empresarial, aparte de empresas, también tenemos universidades, organismos públicos de investigación, fundaciones y otras asociaciones. Ese como primer, digamos, eje de diversidad. El segundo es el del tamaño, ¿no? De las 220 empresas privadas que hay en la asociación, un 85% son pymes, que es fiel reflejo también del tejido productivo del país. Y el tercer eje de diversidad es el relativo al, digamos, al sector, ¿no? Porque realmente como nuestra asociación está definida por una tecnología y no por un mercado, tenemos compañías que operan en el mercado digamos, de la salud humana, la salud veterinaria, compañías digamos, agrarias, compañías alimentarias y también empresas que producen productos de interés industrial, digamos, plásticos, biomateriales, etcétera, ¿no? Ese es mi hijo, si lo oís por detrás, perdonad, pero ya sabéis que el teletrabajo tiene su complejidad. Para que tengáis un poco un retrato de lo que es el sector genera en torno al 0,7% del PIB, 8.284 millones de euros en la economía española, 105.000 empleos, el 0,6% del empleo en total, y una recaudación y una contribución a las arcas públicas de en torno al 0,3% del PIB. Y estamos presentes en 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuyendo de una forma decisiva a su consecución, ¿no? Una breve introducción, ¿no?, del contexto actual, ¿no?, y de lo que ha estado haciendo la biotecnología frente a la COVID-19. Evidentemente, desde que emergió la emergencia sanitaria y saltaron las alarmas, ¿no?, por el descubrimiento del virus SARS-CoV-2 en China, pues toda la comunidad biotecnológica ha estado trabajando contrarreloj, primero en estudiar el virus y a partir de ahí en desarrollar diagnósticos, tratamientos y vacunas que nos ayudasen a proteger a la población frente al virus y a la pandemia, ¿no? Afortunadamente, el sector biotecnológico partía una trayectoria de 2 décadas en España, ¿no?, desarrollando soluciones innovadoras frente a enfermedades infecciosas como el ébola, la gripe aviar, la tuberculosis o el VIH, y lo que hemos hecho es poner estas capacidades de desarrollo tecnológico a disposición de las nuevas necesidades, en este caso del coronavirus, ¿no? Y bueno, estamos siendo testigos y creo que hemos sido capaces de demostrar como sector la tremenda versatilidad y la agilidad que tiene la biotecnología y su capacidad de reorientar sus capacidades en la búsqueda de soluciones frente a la COVID, ¿no? Hemos tenido métodos de detección del SARS-CoV-2, digamos, de detección por PCR, prácticamente en menos de un mes, validados prácticamente en menos de un mes desde que la secuencia estuvo publicada, y esto se puede aplicar a otras muchas cosas, ¿no? Estamos viendo cómo se está acelerando de una forma prácticamente sin precedentes en la historia de la ciencia el desarrollo de una posible vacuna también, ¿no? La recuperación. Eva lo ha contado fenomenal y agradezco mucho su presentación porque me ha venido muy bien y luego me gustaría en el debate hacerle alguna referencia, algunas cosas que ha comentado ella. Es evidente que estamos en una situación pues muy difícil, ¿no?, en Europa y en España particularmente. La última previsión que hizo la Comisión
en verano, ¿no? Sobre la caída en el PIB que va a suponer bueno, digamos, la emergencia sanitaria, hablaba del 11%. Esto ya ha quedado desfasado. Las últimas previsiones del Banco de España apuntan al 12% y hay algunos analistas que hablan incluso hasta del 13% de caída del PIB debido a la segunda oleada, ¿no? El Recovery Plan y el plan que presentó el presidente del gobierno, bueno, su traslación, tal y como ha comentado Antonio, ¿no? a escala nacional, habla de dedicar un 17% de los 140.000 millones de euros, o los 72.000, al menos de los 72.000 de tramos no reembolsables que entrarán en España, a la I+D, y otro 17% más a las pymes y a la, digamos, y a algo que hizo, creo que el presidente del gobierno hizo referencia a la estrategia España Nación Emprendedora, es decir, a fomentar tanto digamos, a las pequeñas y medianas empresas, a su crecimiento y también al nacimiento de nuevas iniciativas empresariales. Están las reformas estructurales, ¿no? Las propuestas de alguna forma que el semestre europeo plantea, y está el Green Deal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como estrategia de crecimiento también de la Unión Europea, ¿no? Que marca esa estrategia de crecimiento. ¿Qué es lo que estamos proponiendo desde ASEBIO, ¿no? Nosotros desde ASEBIO hemos elaborado una serie de propuestas en esto que llamamos la España almayana, que hemos intentado ponerle un título bonito a la propuesta de ASEBIO, donde creemos que la biotecnología, y no solo la biotecnología, ¿no? Que en esa agenda de reconstrucción es fundamental que se impulse y renueve el compromiso que tiene España con la ciencia y la innovación en áreas estratégicas con una gran capacidad transformadora y de impacto en la vida de las personas, ¿no? Como es, en este caso, en nuestro caso, la biotecnología y las ciencias de la vida, ¿no? Y ahí hemos construido esa propuesta que se vertebra en torno a 7 ejes, ¿no? El primero es el de fortalecer nuestro sistema de I+D+I. Creemos que es un tema fundamental. Necesitamos más y mejores inversiones públicas que traccionen también inversión privada y que nos permitan alcanzar ese anhelado para nosotros 2% sobre el PIB en inversión en I+D en un horizonte temporal razonable. El segundo eje es la apuesta por la biotecnología y las ciencias de la vida como un sector estratégico. Creemos que debemos ser reconocidos como un sector estratégico y tenemos que impulsar el desarrollo de la biotecnología en España. El tercero es impulsar el partenariado público-privado a través de incentivos alineados y una regulación adecuada para todos los actores, que es absolutamente fundamental. El cuarto es una política industrial que impulse las inversiones inteligentes, verdes y sostenibles, algo que España necesita de forma imperiosa. El quinto es impulsar todo el talento en nuestro país a través de la cultura de la innovación y también de la transdisciplinariedad en la formación. Reforzar también la confianza de la sociedad y de la política en la ciencia y la innovación. Y por último, garantizar que toda esa innovación que seamos capaces de generar termine impactando y mejorando la calidad de vida del ciudadano y, en el caso del mercado sanitario, también en la vida del paciente, ¿no? Y en torno a esto, pues hemos desarrollado nuestra agenda de propuestas que luego iremos, de alguna forma, concretando en forma de proyectos que pretendemos trasladar al gobierno para que luego el gobierno, pues dentro de su portfolio, que tendrá que proponer a Bruselas y que la comisión analizará y aprobará o no, pues tener opción a que alguno de estos proyectos se encaje ahí, ¿no? Como comentábamos, creemos que tenemos que empezar por fortalecer nuestro sistema I+D, que eso es algo absolutamente fundamental, porque el peso del sistema de ciencia e innovación sobre el PIB no se corresponde con nuestro potencial como país. Somos el quinto país de la Unión Europea en términos de PIB, estamos en el puesto 14 en el European Innovation Scorecard, que está muy por detrás de lo que nos debería corresponder, ¿no?
Y no solo es necesario incrementar el esfuerzo público en I+D, sino es también fundamental hacerlo de un modo que maximice su impacto y que mejore la calidad de alguna forma de esas inversiones, ¿no? Con lo cual necesitamos también un entorno de planificación y un marco, digamos, plurianual, dotado de los recursos financieros adecuados que garantice esas inversiones sostenidas en el tiempo. Es una evidencia, y lo sabemos, que los países que más invierten en I+D, donde el sector público más invierte en I+D, también son aquellos países donde el sector privado acompaña en esa inversión en I+D, y ahí tenemos que aprender de modelos de éxito de otros países, porque en España tenemos mucho que mejorar, aunque en nuestro sector, el sector biotech, pues es una honrosa excepción, ¿no? Donde las empresas están muy comprometidas con la I+D, tenemos que ser capaces de traccionar todavía más de ello, ¿no? Y en ese sentido es muy importante, desde nuestro punto de vista, encontrar policy mix, es decir, mezclas de políticas, donde éstas se adecúen al objeto que se pretende incentivar, ¿no? En España tenemos un sistema de incentivación de la I+D empresarial tremendamente basado en préstamos que no está funcionando y que tiene que ser revisado. Nosotros somos de los que creemos que parte de esos fondos se deberían redirigir hacia otro tipo de instrumentos, bien sean subvenciones o capital, pero que los préstamos no tienen utilidad en determinados mercados y especialmente en sectores de alta intensidad innovadora, largos plazos de desarrollo y riesgo tecnológico elevado. El segundo eje es el sectorial, el nuestro, ¿no? El de apostar por la biotecnología y las ciencias de la vida como un sector estratégico para el futuro de España, porque creemos que en nuestro sector están algunas de las respuestas a algunos de los grandes retos que enfrentamos como sociedad, ¿no? Como son las enfermedades emergentes, claro ejemplo en el lío en el que estamos metidos, pero también el envejecimiento, el cambio climático, donde la biotecnología tiene mucho que aportar, ¿no? Y por ello, pues apostamos porque España tenga una estrategia española de biotecnología y ciencias de la vida que sea pues transversal y que dé respuesta a todo el ciclo de vida de las innovaciones del sector, ¿no? Como hacen otros países que además disponen de alguna forma de herramientas y de programas de financiación específicos para fomentar sectores estratégicos como el nuestro, ¿no? En tercer lugar, creemos que en ese contexto donde la Comisión Europea anunció que el Green Deal va a ser nuestra nueva estrategia de crecimiento, ¿no? y que pondrá los ODS en el centro de la definición de las políticas públicas, que es importante que impulsemos una nueva política industrial, ¿no? Que permita impulsar el tejido productivo y centrar la inversión en aquellas áreas estratégicas por su impacto y por su capacidad transformadora. Y ahí, desde luego, la industria biotech tiene mucho que aportar, tanto desde la perspectiva de la Agenda 2030, el Pacto Verde, y también para catalizar la inversión en ciencia y su transformación en innovaciones que lleguen a la sociedad. Uno de las grandísimas áreas de mejora que tiene nuestro ecosistema es la cooperación público-privada, donde necesitamos pegar un salto adelante muy importante para mejorar la llegada de las soluciones innovadoras a la sociedad. Tenemos que superar el tradicional modelo lineal de transferencia y caminar hacia un paradigma de la innovación abierta con herramientas que nos permitan aumentar las interacciones entre empresas, universidades, hospitales, centros públicos de investigación, generar espacios de interacción mucho más profundos entre los distintos agentes del ecosistema. Y esto es algo que implica cambiar cosas, ¿no? Ahí hacía Antonio referencia a inversiones, reformas. Hay reformas que tenemos que abordar, ¿no? Porque tenemos en ocasiones en nuestro marco algunas dificultades y algunas barreras que nos dificultan tremendamente colaborar en proyectos de investigación, por ejemplo, entre el sistema público y privado. Aquí lanzo dos, alguna de ellas, de hecho, el presidente del Gobierno en su intervención hizo referencia a ellas. Una es una ley que se llama la Ley General de Subvenciones, que establece en su articulado un principio
que es que los miembros de un consorcio de I+D son solidariamente responsables entre ellos por las obligaciones de reintegro que afecten a solo una. ¿Esto qué significa? Que si en un consorcio hay 10 compañías y un centro, o bueno, 5 compañías y 5 centros públicos de investigación colaborando, si una de ellas, por el motivo que sea material o no material, y muchas veces es por motivos no materiales, no puede justificar adecuadamente la ayuda por este principio de solidaridad, la administración puede ir y reclamar a las demás el importe que no han recibido y que la otra ha recibido pero no ha podido justificar adecuadamente. Esto actúa como un elemento tremendamente desincentivador de la cooperación público-privada porque ha habido casos muy duros, donde, y esto no es simplemente de cara a las empresas, donde al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, le han reclamado 5 millones de euros que nunca recibió porque una empresa quebró y no pudo justificar, en este caso ejecutó, pero no pudo justificar adecuadamente administrativamente el proyecto, ¿no? Esto es una cosa muy dura, ¿no? Y luego está también la burocracia, ¿no? La complejidad que tiene tramitar convenios, por ejemplo, con determinadas entidades públicas en España, donde hay procedimientos que os podría enseñar de hasta 8 pasos, donde 5 de ellos implican pasar por Hacienda, con la dificultad que ello supone, donde firmar un convenio se puede ir perfectamente a 9 meses, 1 año en determinados casos, ¿no? El siguiente sería impulsar el talento y además hacerlo también reforzando la cultura de la innovación y la transdisciplinariedad en la formación. Los recursos humanos son un reto crucial, ¿no? para el sistema español de investigación e innovación. Tenemos un número de investigadores inferior a la media de la Unión Europea, tenemos un porcentaje de investigadores empleados en el sector privado también por debajo de la media de la Unión Europea y ahí necesitamos darle un impulso también a ello, ¿no? En sexto lugar, reforzar la confianza de la sociedad y la política en la ciencia y la innovación, también absolutamente fundamental, construir nuevos puentes entre la ciencia y la sociedad a través de la comunicación, la educación y el asesoramiento científico, tanto para contribuir a la desinformación como para hacer que los beneficios sociales de la inversión en I+D sean percibidos por los ciudadanos y de esta forma poder situar a la ciencia e innovación en el centro de esa visión de país que queremos construir conjuntamente, ¿no? Y por último está aquello relativo a impulsar que las innovaciones biotecnológicas lleguen a donde tienen que llegar, en este caso a los pacientes, ¿no? Facilitando el acceso a esas innovaciones al Sistema Nacional de Salud, que es absolutamente fundamental, ¿no? Es decir, que la administración también sea innovation friendly en aquellos sitios donde la innovación se convierte en un gasto, una inversión. Una estrategia de medicina genómica y de precisión donde tenemos una oportunidad de desarrollar un sector industrial nuevo y potente en España y también impulsando todo el potencial de la investigación en terapias avanzadas, donde somos una potencia en investigación básica, pero nos falta ser capaces de generar un tejido industrial, aunque lo tenemos incipiente a partir de esa capacidad de I+D que tenemos, ¿no? Y fundamentalmente eso es lo que os quería comentar y sin más, pues si os parece, te dejo, Laura, que continúes con... Muchísimas gracias, John. De verdad, muchas gracias también por ceñirte al tiempo, pero a la vez contarnos tantas cosas tan interesantes, ¿no? Desde qué podéis aportar vosotros dentro de toda esta crisis sanitaria, desde el punto de vista de la biotecnología, otra vez volvemos a lo mismo. Yo creo que aquí se ha puesto en común, ¿no? Una serie de problemas o ya no problemas, sino una serie de cuestiones que hay que abordar. Antes de haceros una pregunta general, me gustaría que va en la misma línea, que una de las personas participantes en el chat nos ha preguntado y os lo quiero trasladar. Leonor Bedoya dice, ¿cómo se puede articular la creación o la acción de los clústeres en España y si estos clústeres incluyen actores en el sector de la inversión? Lo que viene a apuntar es que en muchos casos pues, se sienten solos, dijéramos, ¿no? O sin a quién dirigirse y que suelen tener bastantes problemas para desarrollar sus productos y hacerlos disponibles a los usuarios. Entonces estamos hablando un poco de esa transferencia, ¿no? De esa transferencia.
Entonces, esto, no sé, Antonio, Eva, creo que esta pregunta iría un poco más dirigida a vosotros, es decir, cómo se articula la creación de estos clústeres en España y cómo, dijéramos, las personas que están interesadas en creaciones de startup o de productos. Si no, podéis verlo también en el chat, leerlo rápidamente. Sí, si me dejáis, por Sí. supuesto Eva puede dar la visión europea, yo creo que será No, interesante, Antonio, pero esta pregunta es para ti. sí, bueno, porque estoy aquí. A ver, siempre hay que decir que los clústeres son una realidad que surge naturalmente de lo que es conveniente, que es colaborar entre empresas y colaborar con instituciones y con las universidades y demás. Y eso es lo que llaman el proceso bottom-up, ¿no? Por ejemplo, mi clúster nació, IDIA, el clúster Aragones IDIA, nació en 2004 por la pura colaboración natural entre los responsables de pues, muchas empresas. Hicimos una, para ser concreto, hicimos una invitación a 21 empresas diciendo, oye, queremos sentarnos y hablar de qué podemos hacer en este ámbito. Y vinieron, así porque sí, que no nos conocíamos, 17. Y de ahí nace. ¿Vale? Eso que Michael Porter en Harvard identificó como algo natural, real, cuando se estructura, se llaman, cuando se le da personal, cuando se usa una metodología de innovación, cuando se profesionaliza, se llama una organización clúster. Un clúster que, siendo natural, ha pasado a tener organización. ¿Vale? Es un poco más técnico, pero es como lo entendemos. Hay políticas de desarrollo de organizaciones clústeres en toda Europa, prácticamente. Y entonces, a veces los clústeres, en vez de surgir naturales, crecen desde la iniciativa pública y son top-down. Y tenemos de los dos. Y lo natural es tenerte los dos. Y los dos pueden ser buenos. En general, es muy importante que haya realidad empresarial. Luego, si hay una organización top-down que no encuentra el enganche con las empresas, no funciona. Pero es verdad que hay clústeres estupendos en toda Europa que han nacido desde las instituciones públicas, muy buenos. Y, por ejemplo, en Dinamarca o en Austria hay buenas referencias. En España hay un registro en el Ministerio de Industria de lo que se llama agrupaciones empresariales innovadoras, desde 2006. Pero mucho antes, en 1990, Euskadi y Cataluña empezaron ya a promover sus clústeres y hay incluso diferentes clústeres. Un clúster reconocido por Madrid no tiene por qué ser reconocido por las regiones y viceversa. O sea, no es una realidad sencilla, es una realidad compleja. Pero lo importante es que haya colaboración entre las empresas. Eso es la base fundamental, que haya una realidad colaborativa. Aprovecho para decir que me parece injusto de mi parte que la relación con Elena del Instituto Aragonés de Juventud es verdaderamente tremenda, magnífica desde hace años y que es un ejemplo también de cómo las instituciones y los clústeres podemos encontrar intereses comunes, que puede ser desde hacer formación vocacional a jóvenes por todo el territorio, ¿no? Que hemos estado varios años paseándonos por todos los institutos de Aragón hablando de lo importante que son las TIC, con apoyo de ellas y iniciativas mutuas, a muchas otras cosas. Bueno, la presidencia de mi clúster y de IDIA es Ibercaja, banco. Quiere decir, hay instituciones financieras trabajando en clústeres, ¿vale? Y también es parte del rol de los clústeres facilitar, encontrar financiación a proyectos que son de interés. Incluso hay referencias de clústeres que han llegado a crear fondos comunes entre los miembros de los clústeres, ¿vale? No todo el mundo lo hace, pero es cierto que tiene sentido. Y hay quien lo hace de una forma estructurada, continua, y organiza sesiones para las startups. Y bueno, yo creo que efectivamente las startups y los spin-off pueden tener un hueco muy interesante dentro de los clústeres. Muchos clústeres están implicados en proyectos de incubadoras de empresa y demás. No sé si he contestado quiero ser muy breve para dar opción a los demás a hablar, pero podríamos hablar horas de esto. Gracias.
Tenemos otras 2 preguntas en el chat y, bueno, priorizamos por aquí como van entrando. Dice Ángel Fuentes, además de los clústeres físicos, ¿qué opináis de los virtuales o temáticos? Por ejemplo, en H2020 empujamos a los proyectos a organizarse en este tipo de clúster y algunos están funcionando muy bien. ¿Qué opinión tenéis? Eva, yo creo que eso es para Eva. Pues la opinión es que esto es maravilloso, porque precisamente nosotros trabajamos con el concepto de partenariados europeos de clústeres, que evidentemente no están localizados en el mismo sitio y sin embargo venimos ahora de celebrar uno de estos proyectos que después de 2 años de apoyo de la Unión Europea ya llevan 5 años funcionando ellos solos. Esto es precisamente lo que nosotros llamamos un éxito, que son clústeres que han aprendido a trabajar entre ellos y que han continuado adelante sin necesidad del apoyo público. Entonces, la opinión es que esto es maravilloso y además, de hecho, y tal y como está la situación, vamos a ver muchísimos más clústeres virtuales o temáticos. Acordaros de que he hablado de 14 ecosistemas. Yo creo que ahí vamos a ver bastantes que van a venir dentro de esta línea. Y aquí tenemos también otra pregunta. Disculpar. Aquí dice, ¿existe una relación positiva o negativa entre las empresas con más inversión en innovación y la resiliencia a situaciones como las que estamos viviendo? Yo creo que esta pregunta iría un poco más para John, que si existe, ¿cómo es esta relación, ¿no? Si la ves tú más positiva o negativa entre las empresas con más inversión en innovación y la resiliencia. Es decir, ¿es una relación proporcional, directamente proporcional o no, o inversamente? Tanto como directamente proporcional, no lo sé. Lo que sí que es cierto es que el sector biotech, estamos ahora justo haciendo una encuesta de impacto de la COVID en nuestras empresas asociadas, en esas 220 empresas. Y no tengo todavía la parte cuantitativa, pero la parte cualitativa es bastante positiva. Es decir, el sector biotech no se ha visto por ahora negativamente impactado por la COVID, sino, aunque dé vergüenza decirlo en este momento, donde muchísimos sectores de la actividad económica lo están pasando fatal, o sea, no entendáis en esto que estoy aquí presumiendo, ¿no? En todo lo contrario, ya me gustaría presumir de que todo vaya fenomenal y nosotros todavía vamos mejor, ¿no? Pero lo que hemos visto es que la crisis lo que ha hecho ha sido incluso contribuir a catalizar la entrada de inversión en un sector como este, porque de repente inversores no especializados han visto que gran parte de las soluciones a un problema como este pasan por un sector como el nuestro, ¿no? Y eso ha impulsado la actividad en nuestro sector, ¿no? Entonces, yo sí que creo que y seguro que de eso Eva sabe más que yo, o sea, hay múltiples estudios, ¿no?, que hablan de que las empresas de I+D son más competitivas, y la resiliencia estoy convencido que también habrá estudios que la demuestran, ¿no?, que aquellas empresas que son más intensivas en I+D son empresas que tienen unos fundamentales más robustos que les permiten responder a los retos y a las situaciones complicadas de mejor forma, ¿no? Y en este contexto, desde luego, nuestro sector, pues nosotros estamos gratamente sorprendidos de que por ahora, por lo menos, estemos respondiendo bien. Y lo que esperamos es que, porque aquí las situaciones de crisis sabéis que evolucionan, que esto no termine derivando en una crisis financiera, que ahí sí que nosotros sufriríamos, porque siempre pasa, o sea, a nosotros lo que nos pasa es que cuando las restricciones financieras llegan, un sector intensivo en inversión, pues también sufre, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el... En este punto, perdona, es que me parece que este punto es clave para hacer esta pregunta, que yo creo que todos lo habéis apuntado en vuestras presentaciones. Estamos hablando de que hay instrumentos propuestos por la Comisión Europea para el plan de recuperación, instrumentos concretos con unos budget y, como bien ha explicado Eva, va a haber una línea de financiación, o sea, discúlpame, en grants, ¿no?, en financiación directa, y otra en LOAN, que van a ser créditos. Entonces,
Como tú apuntabas bien, que bueno, hay una limitación cuando hay una crisis financiera, en este momento, con todos estos instrumentos que la Comisión Europea está poniendo en manos de los países, yo lo que os quiero abordar es la pregunta de, habéis apuntado en varias ocasiones, bueno, España ha quedado a la cola a la hora de proponer planes y demás. Me gustaría que a mí me explicaseis qué es lo que se puede hacer, quiénes son dijéramos, los actores que tienen que intervenir para presentar estos planes, o sea, ¿cuál es la situación? Porque esto es lo que a mí realmente me preocupa. Aquí, si me permites, Laura, me gustaría aprovechar Adelante. la reflexión que quería hacer con Eva, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay que mirar al pasado a veces te sirve para aprender, ¿no? Entonces, ahí ha enseñado el gráfico ese que ha enseñado Eva, me ha encantado, ¿no? El de la ejecución y tal. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué España ejecuta mal fondos? Entonces, se podría pensar, oye, somos más tontos que nadie y tenemos peores proyectos. Y no es cierto. No es cierto. O sea, creo que somos un país donde hay buenos proyectos. De hecho, luego, Horizonte 2020 y mucho lo demuestra. Talento, ¿no? Claro, Mucho talento. efectivamente. Horizonte 2020 lo demuestra, ¿no? O sea, luego somos muy competitivos cuando nos presentamos en Europa en concurrencia competitiva, ¿no? ¿Cuál es un poco nuestra visión? Nuestra visión es que tenemos algunos cuellos de botella, principalmente administrativos y legales, que nos dificultan ejecutar la disponibilidad presupuestaria que podamos tener. Y, por ejemplo... Pero John, discúlpame. Vale, de acuerdo. Existen estas dificultades. Luego me gustaría saber un poco la visión de los clúster. Pero... es decir, esto también es una limitación a la hora de proponer. Como bien Antonio decía, oye, nosotros hemos avanzado en la comunicación, nosotros nos presentamos, es decir, en la proactividad de los actores. ¿Esto limita a la hora de hacer propuestas? No, a ver, limita sobre todo la ejecución, la capacidad de ejecución, ¿no? O sea, hay determinados, por ejemplo, el otro día el presidente, o sea, yo solo os digo que mi asociación de lo que contó el presidente del gobierno el otro día, de cómo se van a invertir los 72 millones de euros, todo el mundo se quedó con dos cosas: Ley General de Subvenciones, Ley de Contratos del Sector Público. La gente ni el dinero, ni cómo se repartía. Me dicen, no, oye, que van a cambiar la Ley General de Subvenciones. Y la gente decía, a ver si la cambian bien, ¿no? La Ley de Contratos del Sector Público, a ver si la cambian bien para que esto facilite que el dinero llegue. Porque el problema es que el marco que tenemos es tan rígido y tan complejo de gestionar y luego el dinero no. O sea, ejecutarlo es muy complicado. Entonces, ahí está fenomenal y es lo que quería hablar con Eva. Yo, una de las cosas, cuando me he leído el borrador de reglamento, del Recovery Fund y todo esto, digo, lo que sí he visto es que en todas partes aparece el semestre europeo, las Country Specific Recommendations, etc. Entonces, entiendo, Eva, que ahí también desde la Comisión tenéis la visión de decir, oye, aprovechemos para abordar las reformas estructurales legales que los Estados miembros necesitan para que esto se pueda hacer y que realmente el dinero llegue y sea transformador, ¿no? O sea, esa visión yo creo que la Comisión la tiene muy clara y eso es lo que tenemos que aprovechar como país. Exacto, es que los instrumentos los están dando. O sea, la oferta está ahí, es decir, la oferta, ya no la oferta, dijéramos la solución. La solución para salir está dada. A mí, desde mi punto de vista, es esto un poco lo que me sorprende, ¿no? Este comentario, este apunte, este énfasis en, oye, nos tenemos que poner las pilas en proponer a nivel nacional, ¿no? A nivel, es decir, porque ahí está, yo creo que la mano está tendida. A mí me gustaría saber también un poco desde el punto de vista de los clúster, cómo, dijéramos, qué parte de actividad en todo esto pueden tener o de relevancia, ¿no? Para trabajar en las propuestas para el plan de recuperación. No sé, Antonio, si... Os voy a contar algo que no he dicho antes, ¿vale? Sencillamente porque probablemente se me ha pasado, ¿vale? Pero hemos hecho un acuerdo que es importante entre las principales redes de lo que llamamos organismos intermedios nacionales, ¿vale? Hemos hecho un acuerdo que hemos firmado y enviado a la vicepresidenta Nadia Calviño, la red de
centros tecnológicos nacional, la de parques tecnológicos, la de Business Incubators, los CEIs, Ametic y nosotros, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Y qué hemos dicho? Hemos dicho, oye, queremos ser un instrumento fundamental, queremos participar en la definición de esos planes, en el seguimiento y en la ejecución de los planes, ¿vale? Y nos comprometemos, nos hemos comprometido a un número de proyectos, a un número de iniciativas. Por lo que has dicho, Laura, tenemos que ser proactivos. No nos podemos quedar esperando a que nos publiquen la orden de convocatoria. No. O sea, y especialmente a la velocidad a la que tienen que ir estos planes de recuperación. ¿Vale? Entonces, entiendo lo que dice John, ¿vale? Hay muchos, como he dicho, hay muchas limitaciones a la velocidad que está yendo todo. Muchos funcionarios, por supuesto, se sienten confundidos. Y no te cuento las empresas, que tampoco tenemos información. Pero la forma de avanzar es mover. Porque propuestas de calidad hay. Entonces, lo único que podemos hacer es juntarlas, definirlas, presentarlas. Ahora, lo único en sentido positivo. Lo que toca es pensar en estrategia, pensar a largo plazo, informarse también y mover. Y nosotros nos sentimos en este momento, bueno, como he dicho, yo creo que de la mitad de los contactos están sobrepasados y no pueden, pero la otra mitad muy agradecidos. Y eso nos está moviendo a tener, pues hombre, pues muy buenos oídos, o sea, gente que nos está escuchando muy bien, acogiendo muy bien las propuestas y por lo tanto nosotros estamos movilizando proyectos muy importantes de nuestras empresas, de nuestros socios, de nuestros miembros. Y tengo que decirlo, o sea, la oportunidad está ahí y se trata de coger el toro por los cuernos. Es decir, yo voy a construir. Laura, si me permites, ahora entro yo. Me gustaría hacer una serie de reflexiones, porque se ha dicho mucho. En primer lugar, estoy encantada con la primera pregunta que se ha abordado. Voy a hablar un poco de todo, ya que hemos cubierto varios temas. La primera pregunta ha puesto el dedo en la llaga. ¿Qué pasa con la comercialización? Antonio más o menos ha respondido. Lo que yo sé es que dentro de los clústeres europeos los hay que tienen un programa de atracción y de trabajo con startups bastante fuertes. Incluso cambian el nivel de cotización de estas empresas cuando se unen a un clúster. Incubadoras y muchos, y desde la vista de la visión de helicóptero que se tiene en la comisión, las empresas que logran llegar más allá, de las que logran comercializar, son las que entran en contacto y en diálogo con empresas consolidadas desde el principio. Y muchas de estas empresas consolidadas y algunos de los mejores ejemplos que he visto yo son clústeres que tienen o que están compartiendo pues laboratorios, por ejemplo, con centros de investigación y con universidades, donde lo que hacen es, el clúster es el que pone el laboratorio y después los que trabajan en el clúster son los doctorandos que se encuentran en las universidades. El 95% de todos estos doctorandos van a entrar en empresa en un futuro. Y eso hemos visto estadísticas viniendo de algunas regiones y es así. Entonces, el problema aquí se descuida la comercialización, pero para que algo llegue al mercado tiene que estar listo y para eso se tiene que hacer a través de empresas. No hay otra manera y el diálogo cuanto antes se haga mejor para que se prepare el producto que realmente tiene que llegar al mercado. Una idea puede ser buena, pero si el mercado no lo tiene, no existe. Es algo que siempre digo en mis presentaciones y es tremendamente clave. Hubo una pregunta sobre si la innovación, la inversión en innovación ha sido clave para resistir. Sí, pero a mí me están diciendo, tuvimos precisamente nosotros ofrecemos webinarios de capacitación para clústeres y uno de ellos que además tuvo que fue bastante bien, fue sobre comunicación.
Los que han invertido en comunicación, en marketing y han estado ya utilizando las plataformas digitales desde hace tiempo son los que mejor están resistiendo. Da igual el sector. Y eso no lo estamos diciendo lo suficiente. Y España, y siempre lo digo también, ahora que estamos entre nosotros, España no se vende bien. No hay un problema enorme de comunicación. Empezamos todas nuestras presentaciones diciendo quiénes somos, en lugar de poner ahí por delante cuál es la solución que estamos ofreciendo. Y finalmente decimos quiénes somos. Eso es una de las cosas de las que estuvimos hablando en este webinario de capacitación. Porque es ahí por donde se empieza. Estamos ofreciendo soluciones, pues esta es la solución. ¿Quieres saber más? Aquí estoy yo. Y estas empresas, y nos lo han dicho, y muchos clústeres nos lo han dicho, es ahí precisamente donde se están manteniendo, en otros sectores. Por ejemplo, tuvimos una muy buena presentación del clúster de belleza, de productos de belleza de Cataluña, que nos decía, si es que yo llevo hablando con la gente desde hace ya años, me decían, es que mandan muchos correos electrónicos y esto es precisamente lo que le ha permitido seguir adelante con todas estas reuniones en línea para seguir trabajando en los proyectos que ya tenían en marcha. Entonces, aparte de la innovación, aparte de la inversión en innovación, que es tremendamente importante, inversión en comunicación. Tenemos que aportar soluciones. Si somos capaces, hay que venderse bien. Y eso es lo que está fallando. Y esto enlaza con la pregunta que se ha hecho antes sobre la comercialización. Otra cosa que sabemos, desde el punto de vista helicóptero de la Comisión Europea, aquellas regiones que son punteras, es porque han tenido... Hay dos factores clave. Primero, que el tejido empresarial de esa región ha preparado proyectos, y yo sé de regiones que preparan cientos de proyectos. Están muy atentos desde el principio. Aquí es un problema de información, y ahora voy a entrar en el tema de información. Muy atentos desde el principio, por dónde van los tiros. Y entonces ya empiezan a hablar con sus empresas. Y dicen, bueno, parece que todo viene por aquí. ¿Qué tenemos que ofrecer que realmente puede ser bueno para nuestra región, para nuestro país, para diferentes regiones todas juntas? ¿Por qué no vamos a hablar de esto? Vamos a salir del territorio, vamos más allá, porque al final son los proyectos grandes los que realmente van a hacer el cambio. Es por eso que hace falta una visión clara y después un proyecto de mucha ambición. Y nosotros lo vemos, por eso trabajamos y nos sentimos muy cómodos trabajando con partenariados europeos. Pongamos a muchos actores juntos, realmente los claves, que son los que vengan de donde vengan, pero que sean los correctos, que sean los que sean capaces de aportar soluciones. Y esto es uno de los secretos de las regiones que mejor lo hacen. Son las que proponen todos estos temas. Por eso llamar a la puerta, insistir como Antonio está haciendo, Ion, como tú estás haciendo, es precisamente lo que hay que hacer, porque al final la administración, y ahí está el factor número 2, las regiones donde las administraciones son más proclives perdona, porque me paso el día hablando en inglés y a veces meto la voz en español, pero las que son las administraciones más proclives a abrir la puerta a actores más allá de los de siempre, son las más punteras, porque nunca hay que cerrar la puerta al que viene con un buen proyecto y que sea ambicioso. Y eso es lo más importante. Así que ahí están los dos. Esto lo vemos desde Europa en cualquier país, pero es que ahí es donde está la clave. Muchos proyectos con las empresas, pero ambiciosos, claros, bien presentados, bien preparados. Y 2, que la administración esté dispuesta a escuchar. Esto es así. Y hay regiones en España que llevan ya más de 25 años haciéndolo así. No es la hora ya de que otras regiones también lo hagan igual, porque el talento, yo lo veo en reuniones como esta y en todas partes en España, está en todas partes, pero de alguna manera en unas se vende mejor, en otras no. Después, el semestre europeo. A mí me encantaría, porque la verdad, y yo he sido parte de estos grupos que hemos ido a algún país, en mi caso era Portugal, que hemos ido a países a hablar con las autoridades de cada país sobre cuáles son. En mi caso yo iba para hablar de las políticas de industria y de apoyo a las pymes. Yo tengo compañeros, tú conoces a Raquel,
pues que han ido a estos países pues para tratar las políticas de investigación y desarrollo y que se estaba haciendo con los centros tecnológicos y tal y cual. Tenemos muchísima información, eso es cierto, pero después en el semestre europeo aparecen las recomendaciones que aparecen. Es una pena que no podamos ir en más detalle, eso se deja para las reuniones que se tiene entre la Comisión Europea y los Estados miembros a nivel nacional, donde sí se tratan todos estos temas en detalle y hay una riqueza de información tremenda. Son reuniones muy buenas, donde podemos... De hecho, incluso aparte de hablar con el gobierno, hablamos con los interlocutores, pueden ser los sociales o pueden ser otros, que nos aporten una visión, pues saber un poco qué está pasando. Pero después las recomendaciones que se hacen, y lo digo, son todavía demasiado macroeconómicas y no podemos, también tenemos que respetar el principio de subsidiariedad. Entonces hay que llegar hasta donde se puede llegar, se pueden hacer recomendaciones, pero después es cada Estado miembro el que tiene la capacidad de trasladar estas recomendaciones de la mejor manera posible. Por eso volvemos al punto número 1. Si se preparan buenos proyectos y con ambición, al final los obstáculos que hayan ahí, pues no se puede hacer oídos sordos a obstáculos que tal vez tienen una solución fácil y que permiten pues llegar más allá, ¿no? Pero eso ya cada Estado miembro, cada región tiene que encontrar la manera de hacerlo. Nosotros en la comisión, al menos como Antonio ha dicho, hemos tenido muy buena relación desde el principio y sobre todo ahora con la crisis. Nos ha quedado muy claro que tenemos también que informar mejor. Y informar quiere decir que la comisión, y es algo que y yo lo llevo muy en bandera, y tenemos que informar directamente, no nos hace falta ningún intermediario, podemos informar perfectamente, y más ahora con las plataformas digitales y el hecho de que podemos hablar en línea y se ha generalizado todo esto, y podemos informar mejor. Que a nadie le cuenten una historia de cuáles son las prioridades de la Unión Europea. Para eso ya las cuento yo. Ya lo contamos nosotros directamente. Por eso, trabajar con los clústeres, poniéndolo en la plataforma europea de clústeres para que esté en abierto a todo el que quiera unirse, para nosotros era fundamental. Cuando hay tantas soluciones y tantas buenas ideas todo a lo largo de la Unión Europea, pero también la Unión Europea que está trabajando ahora precisamente en poner ahí tanto dinero. ¿Cuáles son las prioridades? Pues para eso lo contamos nosotros, que quede claro. Y creo que el empoderamiento a través de la información es tremendamente importante. Y yo creo que ha quedado muy claro porque este empoderamiento a través de la información de cómo los fondos europeos, cuáles son las prioridades, cómo se están pasando a los países, cuánto dinero está recibiendo cada país, cuáles son las líneas que nosotros, porque ahora estamos mirando el plan de recuperación de España como estamos mirando los demás, los tenemos ahora en la mesa. ¿Están de acuerdo con estas prioridades? No, sí, pero para eso si vosotros conocéis bien estas prioridades, entonces estamos todos en la misma línea. Va a facilitar el trabajo de todos muchísimo más. Y yo creo que estos son un poco los comentarios que quería hacer. Sí, bueno, sí, me ha quedado alguna cosa en el tintero, me lo decís ahora. Gracias, Eva. Yo pienso que aquí hay una palabra que todo lo resume, ¿no? Que puede ser cooperación. Yo creo que estamos en un momento que ya no, como tú bien apuntabas, transfronterizo también, como tú decías, regiones. Hay también interregionales entre Francia, España o entre Italia y Francia, es decir, también hay acuerdos interregionales. Yo creo que todos estamos en la misma línea. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, creo que lo tenemos que ir dejando aquí. Me parece muy interesante todo lo que habéis comentado. Recopilaremos las preguntas del chat, las pasaremos a vosotros para que las abordéis de forma escrita y las pondremos en nuestra página web. Y ya doy paso a Ana para que cierre el evento. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos los ponentes por compartir con nosotros toda esta información tan valiosa. Me quedo con esa imagen de Europa resiliente y cómo conseguirlo, unirnos todos, ¿no? En forma de clúster o en forma de
de lo que sea. Y bueno, a ver si entre todos conseguimos hacer España un poco más protagonista en el mapa de innovación europea. Y bueno, si vemos un poco Europa como un todo, en el tercer evento, que tendrá lugar el 10 de noviembre, queremos hablar de movilidad europea con los dos primeros ponentes, que son María José Arias Fernández, que es coordinador nacional de EURES, y nos contará un poco sobre, sobre el portal EURES, que es un gran portal que gestiona mucho la movilidad, y lo trataremos de enfocar un poco a los perfiles científico-técnicos. Y don Juan Antonio Elena García, que es consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la REPER. Además, con Elena ya la habéis conocido durante esta tarde. Vamos a hablar un poco más en detalle. Ella ha dado unas pinceladas esta tarde, pero con ella veremos un poco más en detalle el plan de retorno de la Comunidad de Aragón. Retorno y retención de talento. Y con esto simplemente dejaros nuestras redes sociales, nuestra página web, para que estéis al tanto de todos los eventos que organizamos y de todas las iniciativas. Y con esto nada más, daros de nuevo muchísimas gracias a todos los ponentes y los participantes en este webinario y a nuestros colaboradores y patrocinadores. Muchas gracias.